Nos encontramos en el tramo principal de eso que los investigadores llamaron la Edad Antigua. De lo más profundo, de lo más intrincado de los bosques nórdicos, surgieron los bárbaros, para azote y devastación del gran imperio hegemónico, el Imperio Romano. Entre esos bárbaros había tribus sobresalientes, pero una destacaba sobremanera. Dicen los cronistas que era la tribu más civilizada de los bárbaros. Su nombre, los godos. Los godos fueron fuertes, siempre abocados a la única causa de la supervivencia, nomadeando por buena parte del territorio europeo, siempre agrupados, siguiendo y cumpliendo con la ley, con la legislación clientelar germánica. Pléyades enormes, linajes tremendos, caudillos invictos, grandes jefes, seguidos por todas sus familias, por todos sus clanes, por todos sus hombres, se movían por el territorio europeo y el objetivo siempre era Roma. Había que atacar Roma, había que devastarla, había que obligar a que el gigante romano hincara la rodilla. Los godos iban a la vanguardia de aquellas tropas, los godos iban en cabeza de aquella devastación. Es la historia de la humanidad, es la historia de sus gentes, es la historia de un pueblo increíble, un pueblo que tuvo que rapiñar, que tuvo que nomadear, que tuvo que guerrear, que vio morir a miles de sus hijos, pero que al final consiguió aferrarse a un reino, y a ese reino le llamó patria. Es la historia de los godos, y amigos, también es nuestra propia historia. A ellos les tocó diseñar el prólogo de la Edad Media española. De los godos y de su vertiente occidental, los visigodos, esta noche vamos a hablar. Pero ¿quién fue el iniciador de la saga? ¿Quién fue el gran héroe eterno de los godos? Tenía un nombre muy claro, muy rotundo, como era él, un rotundo guerrero, Alarico I, el gran jefe de los valtingos. Posiblemente los godos saltaron de una isla sueca llamada Gotland. Gotland tiene poco más de 3.000 kilómetros cuadrados, pero en el año 50 a.C., pues casi justo cuando Julio César acababa de derrotar a los galos, a los celtas, en las Galias, los godos saltaron a tierra. Su propósito inicial, dominar el Vístula, las riberas del Vístula, y allí estaban. Faltando 50 años para que terminara ese siglo I a.C., los godos saltan a tierra del continente. Y allí los encontramos en tres grupos diferenciados: los greutungos, o los de los bosques, llamado tribu de los bosques; los tervingos, llamados también la tribu de las rocas; o los visus, llamados también la tribu de las llanuras. Lucharon contra los gépidos, lucharon contra los vándalos, lucharon contra todos, se aliaron con todos. Avanzaron inexorablemente por el continente europeo. Finalmente los gauti les absorbieron, les asimilaron, y de ahí tomaron el nombre. Desde entonces serían los godos. Durante siglos fueron caminando por el continente, fueron vadeando ríos, enormes ríos como el de Dniester, o como el Volga, o como el Vístula. Finalmente llegaron al Danubio, y el Danubio les gustó. Por el Danubio deambularon durante meses, durante años, durante siglos. En el siglo III ya habían confeccionado, ya habían creado dos grandes grupos. Por un lado los ostrogodos, que buscaron sitio, buscaron acomodo en Ucrania, en las lejanas tierras ucranianas. Allí se llamaron ostrogodos, los godos orientales, mientras que los nuestros fueron considerados como los occidentales, los visigodos. A estos les gustó más la zona de los Balcanes, la zona de Transilvania, y por allí merodearon, por allí consiguieron establecerse. Fueron los metsogodos, los godos que vivían por las zonas todavía inexpugnables para los romanos. Estos al final tuvieron que desistir, tuvieron que abandonar, tuvieron que dejarles vivir, incluso tuvieron que firmar pactos, feudos. Por fin los godos empezaban a tener un terreno al que llamar país, un terreno al que llamar patria. Desde el año 332 comenzaba una extraña relación con el Imperio Romano. Pronto daría tremendas consecuencias. En el siglo IV de nuestra era, el Imperio Romano ya estaba haciendo todo lo necesario para caer, todo lo necesario para su declive. Las diferentes incursiones bárbaras comenzaban a hacer estragos. Roma pactaba con unos, luchaba con otros, se aliaba con el resto.
Los visigodos, por civilizados, por condescendientes, por protocolarios, habían sido los llamados, los consolidados a establecer ese contacto con los romanos, y lo hicieron. Durante años, muchos generales visigodos fueron ocupando cargos en las legiones romanas. Algún visigodo llegó a ser magister militum, gran general de las legiones. Roma estaba muy necesitada de efectivos, de tropas auxiliares que la pudieran surtir de soldados en sus diferentes guerras, en sus diferentes fronteras. Pero con los godos la situación era rara, complicada, difícil. A veces se pactaba, a veces se luchaba en común, pero otras veces el desencuentro era inevitable. Era la época de la fracción, la época de la bipartición, la época en la que los orientales y los occidentales también aparecían en el seno de los romanos. Los visigodos estaban en contacto con el Imperio Romano de Oriente. Y en uno de los múltiples desencuentros se produjo la enorme batalla de Adrianápolis, año 378 después de Cristo. Allí los romanos orientales vieron perder nada más y nada menos que a un emperador, a Valente. La caballería visigoda pasó por encima de las legiones, de las paupérrimas legiones romanas orientales. Los visigodos camparon a sus anchas. Durante 5 años la devastación fue total en la península balcánica. Las hordas visigodas hicieron acopio de fuerza e inundaron con sus lanzas, sus arcos, sus espadas todo el territorio griego. A todo esto ya había nacido en la desembocadura del río Danubio, en el delta del Danubio, había nacido un joven, había nacido un pequeño llamado a ser uno de los grandes líderes de los visigodos. En el año 370, efectivamente, en una zona llamada Perice, Perice es una isla del delta del Danubio, había nacido Alarico.